Vamos a pasar a hablar de la formación fuera de España. Esta conjunción ASOMEGA Nova, ASOMEGA Internacional, creo que la representa perfectamente nuestro ponente, Alejandro Barros. Alejandro es residente de neurología, de cuarto año, en Colonia, Alemania. Además, es el presidente de la Asociación de Españoles en Europa. Una de las cuestiones más llamativas de su biografía, que me llamó la atención, es que se define como un neurólogo un poco atípico, que le gusta saber un poco de todo. Alejandro tiene un viaje muy interesante en su aventura de vida. Se crió entre Valenzá, Ourantes y Lobios, que él mismo define como la Ourense tropical. A los 18 años se trasladó a Madrid, donde cursó sus estudios de medicina en la Universidad Alfonso X el Sabio, y al finalizar con esta inquietud de ejercer fuera de España se trasladó a Dublín, donde pasó una temporada mejorando inglés y finalmente terminó en Alemania, donde en Berlín homologa su título de medicina y para residir finalmente en Colonia, donde ejerce su residencia en neurología. Hay que decir que la residencia en neurología me llamó la atención, que es una residencia especialmente exigente en Alemania. De hecho, si no me equivoco, Alejandro, te has tenido que formar en neurofisiología y este año vas a echar un año entero formándote en psiquiatría. Y si esto no fuera poco, además estás ejerciendo como médico vacunador del COVID en el Estado alemán. Es así, ¿no? Pero además se está formando como médico de emergencias. Si esto no fuera poco, se ve que tiene además tiempo libre, pues un día decide ayudar desinteresadamente a los médicos españoles y latinoamericanos que intentan trasladarse a Alemania y en Europa, y de ahí surge esta iniciativa y la idea de formar la Asociación de Médicos Españoles en Europa, que ya es una realidad, y a través de plataformas digitales, etcétera, pues ha conseguido llevarla adelante. Por lo tanto, yo creo que es muy relevante y un auténtico honor tenerte hoy aquí y escuchar tu visión. Bueno, muchísimas gracias. Pues me gustaría empezar dando las gracias a ASOMEGA por haberme invitado aquí. La verdad que es un honor estar en casa después de tantos años y poder compartir mi experiencia con ustedes. Dar las gracias a la Universidad de Santiago por permitir este encuentro aquí y dar las gracias también a las autoridades sanitarias y políticas que han estado todos estos días acompañándonos. Yo, obviamente, pues voy a hablar de un poco de Europa y me voy a concentrar un poco en Alemania. Hablar de Europa es bastante extenso, pues como dijo el compañero muy bien, estamos en varios países y tardaría muchas horas hablar de cada país. Me voy a concentrar en Alemania, que es el país donde vivo desde ahora casi 5 años, y voy a concentrar un poco la charla en hablar de los contrastes, en las diferencias que pueda haber entre el sistema español, sobre todo en el mundo de la residencia, y el sistema alemán. Quería empezar hablando sobre las razones por las que un médico español decide emigrar, ¿no? Mucha gente cuando a mí me pregunta, bueno, es que es por los salarios. Bueno, los salarios es una de las razones, pero no es la única. Hay muchas más razones por las que un médico español decide emigrar. Yo, pues como me formé también en España, sé lo que es vivir en el mundo de una especie de sociedad del túnel, que es lo que tengo ahí, ¿no? Vamos un poco como ganado, vamos siguiéndonos los unos a los otros, y prácticamente a la gente joven no se le ofrece alternativas, no se le ofrece una visión diferente de hacer la medicina, alternativas laborales, posibles salidas laborales diferentes a lo que conocemos. Uno de los puntos, tengo 3 puntos grandes por los que yo creo que un médico español decide emigrar. Uno de ellos es la certeza, ¿no? Cuando somos estudiantes de medicina, a mí lo que más me chocaba ya en segundo o en tercera carrera es que vinieran las empresas o las academias de formación del MIR en segundo o en tercera carrera hablándonos de cómo hacer la residencia fuera. Pero a mí nadie me preguntó si yo realmente quería hacer el MIR o quería buscarme una alternativa. Entonces vamos, como digo yo, una especie de túnel, ¿no? Vamos todos en una misma dirección y al final al cabo estamos en una sociedad de embudo, ¿no? Donde simplemente hay que ver las estadísticas, ¿no? Al año, pues que habrá 6.000, 7.000 plazas. ¿Y cuánta gente se está presentando? 10.000, 11.000. O sea, por lógica va a haber 4.000, 5.000 o 6.000 personas que no vayan a tener directamente plaza. Estamos hablando de un potencial de 5.000 o 6.000 personas al año que cualquier otro país estaría frotando las manos, incluidos Alemania, obviamente.
Entonces, la certeza, ¿no? En plan, el sistema MIR pues, es como es, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo creo que la gran diferencia con Alemania es que un joven alemán tiene certeza con su futuro, sabe qué es lo que va a hacer, sabe cuánto tiempo va a estar allí, la formación que va a tener, sabe que va a poder cambiarse, ¿no? Es lo que tengo aquí puesto de, bueno, de que todo se mueve allí en función de la selección libre de plazas, todo allí va en función de la oferta laboral de ese momento, es un libre mercado, allí no existe un examen nacional como aquí, una vez al año, un examen de 8 horas, eso allí no existe, ¿no? De hecho, cuando se lo cuento se quedan perplejos, cuando le digo que aquí un examen una vez al día es lo que determina tu futuro, ¿no? Allí no es tanto así, allí todo se mueve en función de la oferta y demanda del momento, y la oferta de plazas que va a haber va a depender pues, de cómo esté en ese momento el mercado, y todo el mundo allí tenemos que pasar una entrevista personal y un periodo de prueba de 6 meses. Es decir, allí depende más bien no tu número de notas, sino depende cómo es tu perfil. Tú vas a pasar una entrevista personal y luego tienes un periodo de prueba de 6 meses. Ese periodo de prueba es súper importante, eso existe en todos los trabajos en Alemania, porque es cuando el jefe de servicio se da de cuenta, y el equipo, si realmente una persona vale para ese puesto. Por lo tanto, no eres un número, sino que eres una persona con sus circunstancias y ellos van a evaluar si tú vales para ese puesto en función de ese periodo de prueba. Pero al mismo tiempo es un periodo de prueba para tú darte de cuenta si tú vales para ahí, porque el ejemplo mío, estoy haciendo el último año de neurología, yo tampoco tenía certeza de que fuera lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces el periodo de prueba de 6 meses ha sido muy importante para mí para darme de cuenta que la neurología y el mundo de la psiquiatría es mi mundo. Y en el sistema alemán pues tenemos esa flexibilidad. El segundo punto, y no menos importante, es el concepto de la flexibilidad, ¿no? Allí, como digo, no existe un examen nacional, todo va por oferta-demanda, entrevista. Entonces, allí es muy fácil cambiarse de especialidad, cambiarse de servicio de hospital y cambiar de estado federado de país. De hecho, en Alemania, con que hagas un año en Alemania es suficiente. Es decir, podrías completar el resto de tu formación en cualquier otro país de la Unión Europea. Y ese clásico lo hacen muchos alemanes que se van sobre todo a Suiza, ¿no? Porque cobran más, o se van a Suecia. Entonces, claro, tenemos mucha flexibilidad, porque podemos empezar por un lado y acabar por el otro. Es lo que pongo ahí, el derecho a equivocarse, ¿no? Allí no pasa nada si entras en un lugar y luego te das de cuenta que no es lo tuyo. Puedes retroceder y puedes entrar por otro lugar. Nunca se te castiga ni se te penaliza. No pierdes ni tiempo ni dinero, porque al día siguiente estás enviando tu currículum vitae a cualquier otro servicio y te están ya entrevistando, ¿no? El punto B que tengo aquí puesto, que es la compatibilización y convalidación y permutación de especialidades. Esto es súper importante. Y he puesto 2 ejemplos aquí, que lo copié del Colegio de Médicos de Renania del Norte y Westfalia, que es donde yo vivo, que es en el caso de la psiquiatría y la medicina plástica. Entonces, tengo puesto, por ejemplo, que en el caso de la psiquiatría ellos te piden un periodo de formación obligatorio, ¿no? Que son aquí de 60 meses, de los cuales te obligan 1 año a estar en neurología. Te obligan también a tener un mínimo un periodo de 2 años en un hospital. Un hospital, es decir, lo que nosotros entendemos estar en un hospital aquí de psiquiátrico normal. Y luego tienen ahí puesto que de manera libre puedes hacer hasta 1 año en medicina de familia, desde aquí no veo muy bien, pero es medicina de familia o cualquier otra especialidad que están puestos. Tiene medicina de familia, medicina interna o psicoterapia o psiquiatría del niño, ¿no? Es decir, si en ese momento yo quiero hacer psiquiatría, por ejemplo, en Colonia y la oferta laboral está mal en ese momento, pues una buena estrategia es empezar por neurología porque sé que tengo que hacer 1 año sí o sí, o empezar, por ejemplo, por medicina de familia, que el mercado va a estar mucho más favorable. Entonces, después es mucho más fácil cambiarte, porque como sí o sí sabes que tienes que hacer 1 año de neuro y los otros meses restantes de psiquiatría, una estrategia es empezar pues, igual por medicina de familia, luego hacer tu año de neurología y luego cambiarte a psiquiatría. Entonces, nunca estás perdiendo tiempo a la hora de cambiarte. Otro ejemplo que tengo aquí puesto, que mucha gente me pregunta, es la cirugía plástica, ¿no? Mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo es la cirugía plástica allá? También ya anuncio que no es fácil entrar allí en cirugía plástica, porque bueno, no hay mucha oferta, no hay muchas plazas, todo el mundo compite por las pocas posiciones que hay, pero tampoco es imposible. Y las razones las tengo aquí puestas. Ellos te piden un periodo de formación de 72 meses. De los cuales 2 años, o sea, 48 meses, tiene que ser puramente en cirugía plástica reconstructiva. Luego te piden 6 meses obligatorios en trabajar en las emergencias y 6 meses obligatorios trabajar en los intensivos. Y luego, el punto más importante, tienes la opción de trabajar hasta 12 meses en cualquier otra especialidad. Entonces, ¿qué es lo que hace mucha gente allí? Pues como no es fácil entrar en cirugía plástica de primeras, sobre todo para un extranjero como nosotros, que no habla el alemán al 100% como ellos, ni tenemos el conocimiento del sistema, pues una estrategia es igual empezar por cualquier tipo de cirugía, ortopédica, vascular, etcétera, etcétera,
te haces tus 12 meses o más, porque a partir de, por ejemplo, de cirugía vascular o de cirugía ortopédica o trauma para nosotros, es muy fácil hacer 6 meses de formación en las urgencias o 6 meses en los intensivos, y ya después, cuando tienes tu perfil montado y sabes alemán y te manejas a un nivel bastante aceptable, es mucho más fácil encontrar una posición, una plaza de cirugía estética. Y eso ocurre así exactamente con todas las especialidades. En el caso mío de neurología, a mí me obligan sí o sí un año obligatorio de psiquiatría, me aceptan hasta 2 años en medicina interna, por ejemplo, y luego un periodo mínimo de 4 años en neurología. Entonces, no se rige todo por años, sino se rige por objetivos. Ellos tienen sus criterios y a raíz de ahí una persona es flexible de moverse por un lado para otro. Luego, bueno, en Alemania, en general, por lo que me fijo ahora en los países de Europa, está muy favorecido la formación extra, independientemente de que yo sea neurólogo. Si yo, pues, por ejemplo, me quiero formar en medicina de emergencia porque puedo considerar que es una formación interesante para mí, pues es muy fácil y de hecho está financiado por los hospitales. En algunos hospitales te lo financian el 100%, otros el 50%, etcétera, etcétera. Pero es muy fácil. Allí además tenemos 5 días de vacaciones dedicados a formación. Nosotros pues, presentamos una solicitud de que quiero venir pues, a formarme lo que sea y ellos pues, bueno, pues, te pagan o te financian eso y te dan esos días libres. O sea que tenemos, aparte de nuestros 30 días de vacaciones, tenemos 5 dedicados a formación. Luego, otro tema interesante, sobre todo para los especialistas, es la facilidad de la autonomía laboral y el autoempleo, que es lo que para nosotros es hacerse autónomo, ¿no? Hay una persona, sobre todo para el mundo de la medicina de familia, que es mucho más marcado, que quiera salirse del mundo del hospital y montarse una clínica, lo tiene prácticamente financiado por las aseguradoras, ¿no? Entonces ellos ponen, claro que tienen que poner dinero para comprarse una praxis o una clínica, pero en casos que yo conozco hasta el 80% está financiado por las aseguradoras, lo que facilita que esta persona se haga autónoma, ¿no? Y que sea parte del mundo de los hospitales. Lo que tengo ahí, lo de apertura de las praxis. Luego también, bueno, hablando de la flexibilidad, a mí me impresionó mucho en Alemania la posibilidad de reducción de la jornada laboral. A mí es algo que me chocaba incluso en la residencia, ¿no? De que una persona diga, oye, pues yo no quiero trabajar mis 8 horas al día, yo quiero trabajar 6, pues porque, no sé, tengo niños en casa y, oye, lo hacen con una facilidad que a mí me deja pasmado, ¿no? No conozco eso en España y si alguien me dice que en el mundo de la residencia aquí en España exista, pues, bueno, pues lo siento, pero no lo conozco. Allí en Alemania lo hacen muy fácilmente y lo hacen con todo. O sea, y no solamente en tema privado, sino si una persona dice, oye, quiero tener, o de manera paralela trabajo en otra clínica, en otro hospital, pues ellos igual se reparten 4 horas en un hospital, 4 horas en otro, y lo hacen de una manera muy, muy fácil. También tengo puesto ahí lo del mini-job, que es algo muy interesante en Alemania, que hasta, ahora lo han subido a 500 euros, hasta 500 euros te permiten trabajar libre de impuestos en cualquier otro lugar. Entonces, mucha gente lo que hace, pues, aparte de su trabajo primario, es hacer una guardia, 1 o 2 guardias en un hospital de fuera, se gana sus 500 euros y no tiene que hacer ninguna declaración sobre ello. Sobre las condiciones laborales, bueno, esto es otro de los grandes puntos. A mí no me gusta mucho hablar de números redondos, pero también quiero mostrar la realidad. Nosotros allí, el tema de los salarios está todo por convenio colectivo. ¿Quién gestiona todo esto y quién lleva todo esto? Los sindicatos. Allí los sindicatos trabajan de la mano de las instituciones y de los hospitales. El más importante de ellos es el que tengo aquí puesto, que es el Mago-Bund. El Mago-Bund, pues, cada 2 o 3 años hace una actualización de los salarios que debíamos tener los médicos allí en Alemania y en función del tipo de hospital. En Alemania hay sobre todo 3 o 4 tipos de hospitales. Están los uniclínicos, que son los más importantes, luego están los comunales, que es probablemente el mayor número de hospital del tipo comunal que hay. Aquí he puesto una tabla del ejemplo de estos hospitales, donde está puesto cómo está dividido nuestro salario en función de la posición que uno tenga. En el primero, que es el de Assistant Arts, médico residente, pues ahí ya sabemos el salario que vamos a tener por año. Tengo que decir que esto es salario bruto, no es neto, ¿no? De aquí, en función de la situación de que esté una persona soltero o casado, pues te van a retener más o menos. En el caso, por ejemplo, de los solteros, te retiene un 43% de lo que está puesto ahí. En el caso 2, que es el Facharzt, son los especialistas. En el caso 3 son los Oberarzt, que es como para nosotros los adjuntos. Y el caso 4 son los Leitende Oberarzt, que son, como decir, los jefes de sección o los coordinadores de los jefes de sección. Es una estructura un poco diferente a la española. Entonces, en función de los años que uno vaya acumulando, le aumentan el salario. En el caso de los residentes nos aumentan por año. En el caso de los Facharzt, de aquí no veo muy bien, creo que aumentan cada 4 años, bueno, cada 4, cada 7, cada 9. En el caso de los Oberarzt aumentan pues eso, cada 2, cada 4. Aquí no veo muy bien. Y en el caso de los Leitende Oberarzt, pues se ve pues, primer año y 4 años. A partir del 4º año, pues te aumentan el salario. ¿Qué me falta aquí en la tabla? Pues los jefes de servicio. Los jefes de servicio son los únicos
que no están en las tablas por una sencilla razón, porque los jefes de servicio negocian directamente con la jefatura del hospital lo que van a cobrar. Entonces, bueno, yo he escuchado auténticas barbaridades de lo que llegan a cobrar, obviamente pues no lo he visto nunca así. Luego, bueno, lo que he puesto ahí que también está, pues eso, tenemos 30 días de vacaciones, en función de las guardias que un residente haga puede llegar a 40 días. Yo lo máximo que llevo ha sido 32, acumulando guardias, pero conozco colegas, sobre todo el mundo de la cirugía, que sí que llegan a los 40. Lo que he dicho antes, tenemos 5 días dedicados exclusivamente a formación, a mayores de esos 30. Y luego algo que también me llamó mucha atención son las ayudas económicas que le dan a los médicos, ¿no? Tanto el tema de guarderías, que son gratuitas para los médicos, los bonos mensuales en transporte público, que te dan hasta 100 o 150 euros al mes para el metro, para el tren, para lo que sea. Y bueno, me llama mucho la atención la ayuda y la facilidad que le dan a los discapacitados. En mi hospital, por ejemplo, trabajamos con muchos discapacitados. Entonces, ¿cuáles han sido las necesidades que nos hemos dado cuenta los médicos españoles allá? Bueno, de crear una red de conexión entre todos los médicos que estamos allá, que no somos pocos y por lo que veo vamos a más, y bueno, transmitir esa información que uno va acumulando a través de la experiencia. Yo creía que hacía falta crear una plataforma informativa. Esa es la razón por la que, bueno, primero empezamos con un grupo de Facebook que al principio era risorio, era 20 personas, lo que se transformó en un grupo, por ejemplo, de Instagram de casi 4.000 personas, de gente que constantemente quiere saber cualquier tipo de información sobre la residencia fuera. Entre ellos, bueno, tratamos muchos temas. Tratamos pues, las diferencias en la formación médica, el proceso de homologación en cualquier país de la Unión Europea, los temas burocráticos, que tampoco no es cosa fácil. Y luego, bueno, otra cosa importante, el tema retorno, ¿no? Me hago especialista ya, ¿cómo hago para volverme? Si me quiero volver. Son temas bastante complejos. Entonces, nosotros lo que hacemos es informar de manera altruista, aquí no se cobra ni un solo euro a nadie por lo que hacemos, de cómo una persona se puede llegar a integrar allá. Tratamos de compartir cualquier tipo de información que a la gente le sea útil. Tratamos eso, lo que pongo ahí, de asesorar, ayudar y acompañar a los médicos allá. Lo que empezó siendo para residentes ahora se ha transformado también en especialistas, ¿no? Ha sido mi gran sorpresa tener a profesores que me han dado clases allí en Madrid preguntándome cómo me hago para irme para Alemania. Pues eso ya existe ahora mismo. Entonces, nuestro gran objetivo es crear un puente entre España y Europa. Nosotros tratamos de contrastar información, de que la gente disponga de las herramientas para poderse venir allí. No es mi objetivo en ningún momento sacar a los médicos de España. Yo lo que quiero es que la gente disponga de las herramientas, que tenga de la información, si lo quiere hacer. Si alguien decide quedarse en España, me parece tan honorable como alguien que se quiera ir, pero por lo menos que tenga las herramientas y la autonomía para irse para un lado o para otro y hacer lo que quiera. Queremos favorecer eso, un feedback entre España y Europa, que sacar información que a nosotros nos consideremos más importante y sacar algo en positivo, sacar un cómputo en positivo de todo esto. Queremos favorecer la vocación médica. Cuando uno puede elegir lo que quiere y retroceder, pues estamos favoreciendo precisamente la vocación médica. Y queremos promover el desarrollo personal y la autonomía de las personas. Aquí he creado una tabla comparativa, muy buena aquí porque casi no veo, pues bueno, explicando un poco las diferencias, ¿no?, que hay entre el sistema español y el sistema alemán, a modo de resumen, ¿no? Una persona pues, que quiera acceder a una especialidad en España pues tiene que acceder prácticamente al sistema MIR. Allí en Alemania, como he dicho, es por candidatura, se presenta un puesto de trabajo y es como un trabajo normal, ¿no? Pues si al jefe le gustas, pues te vas a quedar, y si no le gusta, pues te vas a tener que ir buscarte una vida por otro lugar, pero la puerta está siempre abierta. Luego, el cambio de especialidad, aquí eso a mí me parece una locura, ¿no? No me gusta lo que estoy haciendo, pues tengo que abandonar la posición, probablemente tengo que repetir el MIR, esperar un año, etcétera, etcétera. Eso, cuando se lo explico en alemán, no me lo cree, ¿no? De que aquí perdemos a veces el tiempo y el dinero en esto. Al fin y al cabo, muchos de estos jóvenes están sustentados por sus familias, ¿no?, para aguantar aquí otro año haciendo el MIR. Yo tengo, en el caso personal, gente que ha repetido el MIR 4 veces. A mí, por ejemplo, me hubiera dado un ataque psiquiátrico, 4 veces repitiendo el MIR. Ahí es todo por candidatura, como digo. Luego, la regulación de la formación, aquí es por estatal, allí es por los colegios médicos. Los colegios médicos de cada región, como he puesto antes, son los que determinan las reglas y son más o menos los mismos. Aunque Alemania es un país federado y funciona pues, prácticamente como un país, tienen pues, mínimas diferencias en la formación nuestra. La duración de la formación aquí en España, pues ya sabemos todos que es más o menos 4 o 5 años, allí en Alemania no es por años, sino que es por objetivos. De media, en función de la prisa que te des, son entre 5 o 8 años. Las cirugías pueden durar un poquito más. Pero como digo, duran un poquito más, tienes la flexibilidad de cambiarte, de probar distintas cosas y es por eso que la gente se lo toma con mucha calma allí. Luego el sistema de salud, bueno, aquí es principalmente el Sistema Nacional de Salud. Allí en Alemania es un sistema de aseguradoras médicas o cajas de seguros. Allí todos en Alemania estamos asegurados. Existen como 2 tipos de seguros, están los puramente públicos o estatales, que sería lo más fácil de traducir,
y los puramente privados. Pero bueno, la funcionalidad es lo mismo, se atienden hospitales de manera pública, igual que en España, lo único que la gestión es privada, ¿no?, por las aseguradoras. La financiación, esto es curioso, luego lo trato también en una tabla, aquí bueno, es principalmente pública, allí es pública y privada, luego lo explico en una tabla. La regulación de los salarios, aquí es por la administración pública, allí quien lleva todo esto son los sindicatos, especialmente el MADO Babund. La oferta de empleo, bueno, aquí pues principalmente también por oposición, y allí lo que dije antes es libre mercado, oferta-demanda. En función del momento vas a tener más opciones de entrar en un lugar o en el otro. Las facilidades de la autonomía laboral, lo he explicado también antes, yo no conozco aquí en España que haya facilidades para hacerte autónomo, montarte tu clínica por tu lado, allí pues sí que lo conozco. Luego la contratación, pues por oposición intermediaria, y allí es por facultades individuales y currículum vitae. Esta es la tabla que yo quería explicar sobre la financiación. Me pareció interesante porque hasta hace poco yo también lo desconocía, ¿no?, que el sistema de financiación del sistema sanitario alemán y de los hospitales es lo que ellos llaman una financiación dual. Ellos, para los gastos que ocasiona un paciente o el tratamiento de un paciente, son los gastos que asume el hospital y a su vez las aseguradoras. Es decir, la aseguradora va a pagar por el tratamiento al hospital y a su vez son los que se encargan de los gastos ocasionados que pueda dar un paciente el tiempo que esté establecido. De hecho, nosotros prácticamente sabemos lo que el hospital se va a llevar por el paciente en función del diagnóstico que yo le vaya a poner. O sea, y a veces, bueno, esto también es un tema polémico, porque yo, en función de si le pongo una cosa o la otra, sé que el hospital va a ganar 1.000 euros arriba o 1.000 euros abajo, ¿no? Sin embargo, a la hora de la inversión, a la hora de abrir un hospital, ampliarlo, renovarlo, cerrarlo, quien paga esto no es ya la aseguradora, sino que es el Estado federado de la zona. Y la tabla, bueno, llama la atención de que los gastos que se le ocasionan al hospital por el tratamiento del paciente han aumentado mucho en los últimos años, sin embargo, la inversión de los Estados federados se ha mantenido. Y esto, pues bueno, esto también es algo interesante, porque yo he rotado por varios hospitales alemanes y me ha llamado la atención en algunos de ellos la falta de inversión, ¿no? Eso también hay que decirlo. Me ha llamado la atención de que hay hospitales de los años 70-80 que no se ha movido nada, ¿no?, desde los años 70-80. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que nos hemos juntado un montonazo de médicos por allá, sobre todo en la zona de Alemania. Simplemente entre la zona de Colonia, Düsseldorf y Bonn vivimos 20 médicos que nos conocemos. Estamos aproximadamente ahora por 8 o 9 países y, pues bueno, contamos con gente maravillosa que nos ayuda a entender cómo funciona el sistema sanitario en los diferentes países y tratamos de sacar, como digo, algo positivo de todo esto. Yo, pues bueno, como digo, llevo ahora casi 5 años viviendo allá y no paro de encontrarme sorpresas, ¿no?, de médicos que ya llevan muchos años allí, jefes de servicio españoles. En mi hospital hay como ya 2 jefes de servicio que son españoles. Entonces, es lo que digo, no somos los primeros, pero tampoco somos los últimos en llegar. Entonces, mi objetivo, el objetivo de la asociación es crear pues, un puente, como digo, entre España y el resto de Europa, y que cada médico, que cada sanitario sea el piloto de su propio destino. Por último, bueno, quería hacer pues, un guiño a Galicia. Como digo, pues, bueno, llevo 5 años y no paro de llevarme sorpresas. Siempre me encuentro gallegos por todos lados, ¿no? Me ha llamado la atención la cantidad de gallegos que viven donde yo vivo, en la zona de Düsseldorf, Bonn y Colonia. Y entonces me dio el otro día por buscar, bueno, cuánta gente vivimos aquí o cuántos centros gallegos hay por aquí. Yo conocí el centro gallego de Bonn y el de Nuremberg, pero se me dio por mirar en la página de la Xunta y me llevé la sorpresa que que hay 11 centros gallegos en Alemania. Vamos casi a centro gallego por Estado federado. O sea que si nos ponemos las pilas, tenemos un centro gallego por Estado federado. Y tengo aquí fotos, pues bueno, la mayoría sacadas de Alemania, ¿no? El centro gallego de Nuremberg, que están comiendo el pulpo arriba a la derecha, el centro gallego de Bonn, tenemos el centro gallego donde pone Plaza Rosalías, el centro gallego de Hannover, y este es el centro gallego de Rotterdam, ¿no? Esto es un ejemplo de la capacidad que tiene el gallego de llegar a un lugar, de establecerse, adaptarse, trabajar, crear y dejar su marca de alguna manera, ¿no? Conozco pocos pueblos que tengan esa capacidad de llegar a un lugar, crear y dejar una marca de tal manera. También se me dio por mirar en la Xunta y veo que tenemos centros gallegos en 22 países actualmente. Países como Liechtenstein, que si yo le pregunto a alguien dónde está Liechtenstein, no me lo sabe ni señalar en el mapa, ¿no? Pues hasta allá hay un centro gallego. A mí, la verdad que me sorprende, ¿no? Y es algo que admiro, ¿no?, de esa capacidad del gallego de llegar a un lugar, de adaptarse, de crear y de aportar. Pocos pueblos conozco que hagan esto, probablemente los únicos que nos hacen así un poco de competencia son los irlandeses. Por último, bueno, dar pues también un pequeño tributo a los médicos gallegos, lo que pongo ahí, medicina de galeguismo. Me gustaría que no se entendiera esto desde el punto de vista político.
sino desde el legado que han dejado muchos médicos gallegos en la historia de Galicia. Algunos, pues bueno, en el caso de Castelao, Eduardo Pondal, probablemente más dedicados al mundo de la literatura y menos a la medicina, pero que sin duda todos ellos han aportado a la historia de Galicia, a la historia de la medicina, a la historia de la literatura y han dejado de alguna manera su marca también en nosotros. Todos ellos, por ejemplo, los 4 que tengo arriba, me ha llamado la atención que todos ellos estuvieron en algún momento de su vida fuera. El caso de Eduardo Pondal, pues que también estuvo en La Habana, me llamó mucho la atención que nuestro himno gallego se haya publicado o se haya estrenado por primera vez en el 1907 en La Habana. El señor Castelao, que vivió en México, vivió en Argentina. El señor Gómez Ulla, gran cirujano, hay un hospital en Madrid incluso con su nombre, el Hospital Militar. Y el señor Albor, que también estuvo por Alemania. Es decir, somos gente internacional ya por naturaleza, lo llevamos prácticamente en el ADN. También me llamó la atención que un paisano mío de la tropical orense, el señor Ramón Otero Pedrallo, en el año 63 ya publicó un trabajo en el primer Congreso Español de Historia de Medicina, que lo que pongo ahí, que es algunos médicos, literatos y poetas gallegos del siglo XIX. O sea, ya en el año 63, un señor que no era médico se ha dado de cuenta de la importancia del médico gallego. Y es lo que él decía, lo tenía en varias frases, que parte del alma de Galicia reside en la Facultad de Medicina de la Universidad y en los médicos gallegos. Entonces me llamó mucho la atención que ya el señor Ramón Otero Pedrallo dedicara un trabajo a los médicos gallegos. Y bueno, no me gustaría entrar en polémica. El señor Pondal tenía la creencia de que Colón era gallego. Es un tema muy polémico. Yo no voy a discutir si es genovés o catalán, pero sí que me puedo creer que un gallego fuera sin GPS al otro lugar del mundo, ¿no? Casi sin saber a dónde iba. Es una frase que me llama mucha atención y que da mucho para reflexionar, que dice: la luz vendrá para la caduca Iberia de la mano de los hijos de Berogán. Bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Alejandro. Efectivamente, yo creo que has confirmado que eres un neurólogo un poco atípico y que le gusta saber un poco de todo. Así que enhorabuena por tu magnífica charla. Bueno, respondiendo a tu pregunta, desde el minuto 1 que me fui con 18 años para Madrid, pienso volver en Galicia. Claro, yo me fui para allá con 18 años, terminé la carrera con 24 y me fui para Alemania, ¿no? Yo también fui uno de los pocos de mi universidad, allí en Madrid, que me fui fuera, ¿no? Y yo no contaba en ningún momento tenerme que ir fuera. Bueno, yo me fui porque quise también, las cosas como son. Pero siempre he pensado en Galicia, constantemente, ¿no? Y es lo que he hablado en mi presentación, de que tenemos una manera pues, expansionista, humanitaria, versátil, ¿no? De cómo pensamos nosotros, ¿no? Pienso en volver, pero desde luego que no va a ser ahora. Intento ir acorde a mi tiempo y a mi edad. Alemania me ofrece unas cosas que España no me las puede ofrecer. España puede ofrecerme otras cosas, Galicia me puede ofrecer otras cosas, pero lo que me ofrece ahora Alemania no me lo puede ofrecer. ¿Que pienso volver? Sí, pero no va a ser en cualquier condición. No, yo intento ser realista, yo no le puedo pedir al sistema español que de la noche a la mañana sea exactamente como el alemán, tampoco quiero que sea exactamente como el alemán, pero los cambios sí que se los voy a pedir de manera progresiva. Y lo que intentamos desde la cordialidad y encontrar puntos de encuentro es producir los cambios sanitarios, de formación en España de una manera adecuada, correcta, cordial. ¿Por qué? Porque hay puntos que se pueden mejorar. No estoy hablando de destrozar o cambiar completamente el sistema de formación español, el sistema sanitario español. Lo que sí estamos hablando es de los puntos mejorables, pues mejorarlos. Todo lo que no sé eso es no cumplir los objetivos de la asociación. Entonces, como lo que habló la compañera sobre Inglaterra, en Alemania pasa algo similar. Allí los colegios médicos sí que tienen mucho que decir. Allí todo lo rigen los colegios médicos y después el sistema político, en ese sentido. Entonces, los médicos, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, estamos como protegidos, ¿no? por el colegio médico y por el sistema sanitario. Y bueno, eso, sí que cuento volver, pero no va a ser ahora.